Bueno, queridos, gracias por la paciencia, aleluya. Quisiera que charlemos, a ver, en el tiempo que me queda, a ver si puedo resumir un poquito algo que me ha llamado mucho la atención a mí por mucho tiempo y creo que es importante, lo es para mi vida en este momento también. Nosotros hemos hablado de la visión tantas veces, ¿no? Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, y ayer hablamos también con los obreros. Cuando hablamos de visión, tenemos que ver, alguien dijo una vez que para experimentar lo imposible hay que ver lo invisible. Es decir, nosotros vemos un poco más allá de lo que la gente ve, si no somos ciegos. La gente está ciega, Él abrió nuestros ojos, ¿no? Y eso se habla mucho hoy en día de la visión que tiene la empresa. La visión es algo que esperamos, es aquello a lo que queremos llegar. Cuando uno ve en la Biblia, la gente tenía visión, porque Dios se lo había mostrado, son los sueños de Dios. Qué sé yo, Noé, para decirlo de una manera, ¿no? Tuvo la visión de un arca en un lugar donde no era necesario un arca, ¿no? Y la construyó, y algunos dicen que fue 120 años, aunque no lo dice la Biblia eso, pero fue mucho tiempo que él estuvo construyendo el arca, y me imagino la gente se reiría, pero él salvó a su familia. Abraham tuvo una visión de una ciudad, Hebreo nos cuenta esto, ¿no? Y la buscó. Nehemías tuvo la visión de una muralla y la construyó. Pablo tuvo una visión de la evangelización de todo su mundo de ese momento y cubrió la tierra con el mensaje del evangelio. Así que una visión nos lleva a invertir la vida en lo que uno sueña. ¿Me van siguiendo por aquí? Entonces es muy importante, ¿qué visión tenemos nosotros? Y hace muchos años me di cuenta que por lo menos tenemos que tener, por supuesto, la visión nuestra tiene que ser la visión del Señor, lo que Él quiere hacer. Si nosotros queremos hacer otra cosa, bueno, hemos hablado tantas veces de esto, ¿no? Si a mí me dan un plano y yo quiero esto y viene el albañil y me pone un baño adentro de la cocina, no está dentro del plano eso. Por más que me lo haga muy lindo, el baño dentro de la cocina no sirve allí. Entonces, a veces algunos construimos cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es lo que vos querés, Señor? Y ahí, en ese sentido, vamos a construir lo que Dios quiere para nuestras vidas y a través de nosotros. Entonces, digo que hay tres cosas que nosotros tenemos que ver, y de eso quiero hablar, tres cosas, tres visiones, para decirlo así, que tenemos que tener. La primera, la visión que tenemos que tener, es una visión clara del Señor. ¿Quién es el Dios a quien servimos? Y uno cuando empieza a leer la palabra, ve que los grandes hombres de Dios, o los siervos del Señor a través de la historia, fueron gente que vieron. Uno se encuentra con Isaías allí, ¿no? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ustedes saben, había que hablar un rato largo sobre ese pasaje, ¿no? Pero Isaías era pariente del rey Usías. Usías había sido un buen rey, pero al final terminó mal, terminó leproso. Y él estaba desanimado y en su desánimo buscó a Dios y vio al Señor. Y se olvidó de todo lo que pasaba, era en ese año. Y vi yo al Señor, y ahí cuando vio al Señor, vio una cosa impresionante. Impresionante Isaías 6, ¿no? Y esa visión lo transformó y se dio cuenta de quién era Él, y que tenía labios inmundos, y lo toca uno de los serafines que están allí, y ese encuentro con Dios hace de ese muchacho un profeta, el profeta de Dios, el profeta Isaías. Pedro, cuando entiende, después de 2 años y medio de caminar con Cristo, cuando Jesús preguntan, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos responden, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí le dice, muy bien, Simón, hijo de Jonás, porque ahora te vas a llamar Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, esto es una historia, la piedra era Jesús, pero él era una piedrita, ¿no? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro no tuvo un conocimiento de Dios de segunda mano, ¿no?
Y así después uno lo encuentra Juan, ya cuando Cristo había resucitado y en la segunda venida, antes, en Apocalipsis, quise decir, en Apocalipsis, Pablo, Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él conocía a Jesús, ¿no? Era uno de los más cercanos de Jesús, era el apóstol a quien Jesús amaba. Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Él necesitó verlo otra vez en su ancianidad. Es decir, ver a Jesús no alcanza que lo veamos cuando nos convertimos. Esa relación con Dios tiene que seguir fresca en nuestra vida. Y así podemos mirar a los distintos hombres de Dios, Daniel, Pablo y tantos otros, que ese encuentro con Dios les cambió el presente, el pasado, el futuro. Cambia la vida, cambian nuestros objetivos, cambian nuestras pasiones. Cada vez que uno se detiene, imagínense ahí Pablo yendo a perseguir a los cristianos, insultando, había torturado un montón y se encuentra con el Señor. Y cambió de caballo. No sé si iba a caballo, ¿no? Pero cuando lo vio allí, el perseguidor, se acabó la persecución, Pablo fue el principal apóstol, pasó al otro bando, gloria a Dios. Eso nos pasó a nosotros el día que nos encontramos con el Señor. La vida cambió, los objetivos cambiaron. Ya a uno no le interesa lo que le interesaba antes, ahora tenemos, y si no es así es que algo falla en nosotros. Y eso tiene que ser una experiencia y una vivencia, ir conociendo a Jesús a medida que vamos caminando. Pablo, hablamos el otro día en casa ahí de Segundo, un poco cómo Pablo a través de su vida fue teniendo experiencias tremendas con Jesús, ¿no? Habla de una persona que era él, que hacía 14 años, si hubiera sido yo lo hubiera publicado en el diario, ha salido en todas las redes, digo yo, ¿no? Pero él dice una persona, era él, ¿no? Que había tenido una experiencia impresionante en el tercer cielo. Y después dice en momentos difíciles de su vida, cómo el Señor se fue presentando a él. En Corinto, que le dijo, Pablo, no temas, no te desanimes, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y luego ahí cuando lo están por meter preso, Jesús se le sienta al lado y le dice, ánimo Pablo, ánimo, tenés que predicarles a las autoridades. Llegó a predicarle al emperador. Y cuando estaba en ese barco que iba, que el Euroquidón, ¿se acuerdan de ese viento? Ahí se encontró también con el Señor y dijo al muchacho, le dijo, el ángel del Señor estuvo conmigo anoche y me concedió a todos ustedes, tenemos que llegar a la tierra. Era un hombre que estaba acostumbrado a estar con el Señor y lo dice muy bien Filipenses capítulo 3, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir, Filipenses 1, es ganancia. Así que podíamos mirarlo y es bueno que estudiemos la vida de ellos, porque esta es nuestra vida, Jesús es la vida. Para mí, ¿cómo es que dice el vivir? Lo digo, es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Yo a veces digo, si yo diría, para mí el vivir es Cecilia es mi esposa. Qué bien que quedo, qué lindo, ¿no? Qué poeta. Si se lo digo a ella, ¿qué tal si el esposo le dice, uy, cuchi, para mí el vivir sos vos, qué lindo? Sí, es verdadero lo que le dice, ¿no? Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, y cuánto podemos leer de sus definiciones de Cristo, ¿no? Entonces, debemos tener una experiencia actualizada, tenemos que tener el teléfono actualizado, ¿no? Porque a veces se nos meten bichos en nuestra relación con Dios, quiero decir virus, como se nos meten en el teléfono también, ¿no? Lo digo de esa manera, ¿no? Hay que actualizarlo, nuestra relación con Dios tiene que ser actualizada. Esa experiencia la necesitamos diariamente, caminar con Él, acostumbrarnos a caminar con Él. Yo digo, esa experiencia con Dios es tan necesaria que tiene que ver con nuestro evangelismo, cómo podemos afectar a la gente que está alrededor nuestro. En el librito escribo algo que he escrito algunas cosas allí que fueron muy importantes en mi primera experiencia con el Señor. Pero me llama la atención, por eso lo escribí allí. Cuando éramos poquitos allí al principio, allí en Rosario, estábamos en un grupo casero, estábamos adorando al Señor, la gloria del Señor estaba allí,
no cantábamos solamente, había de todo, había canto del espíritu, coro, qué sé yo, era tan lindo eso. A veces pasaban las horas, terminaba la reunión, comíamos algo y seguíamos, a veces, porque estábamos enamorados. Al principio fue muy, muy fuerte eso, después necesitamos tiempo para discipular, ¿no? Pero justo cuando estábamos allí, estábamos en la reunión, viene un hermano, un discípulo, me dice, necesito hablar con vos. Y yo digo, ahora que casi le digo, llegás tarde a la reunión, y quédate acá. No, necesito hablar ahora con vos, por favor. Me convenció, bueno, fuimos a una pieza allí de una casa donde nos reuníamos. Hugo, te quiero contar lo que me acaba de pasar. Mira, yo venía recién en la reunión, por eso llego tarde. Cuando venía, yo crucé una avenida muy grande que hay en Rosario allí, y cuando llegué a la vereda, siento un chirrido de los frenos y de las gomas de un auto, y cuando me doy vuelta veo a un auto que le lleva por delante a dos chicas, las tira para arriba. Y yo quise hacer algo allí, pero cuando cayeron al piso, vino un camión y aplastó en la cabeza a una de ellas, a los dos murieron, pero le vi que como los ojos se le salieron y me empezó a describir lo que él había visto. Yo soy muy impresionable, ¿no? Para colmo. Pero me contó todo lo que había visto. Yo quedé, wow, cómo se le salieron los ojos, me contó cómo se le rompió la cabeza, el cráneo, se le salieron todas las cosas, me dio todos los detalles. Y yo no sabía qué hacer, ¿no? ¿Qué sé yo? Me parece que nos pusimos a orar allí, me imagino, el recuerdo de tantos años. Por ella no podíamos orar, pues estaba muerta, no sé, oré por él. Seguramente habremos orado por la familia, qué sé yo no lo sé bien, ¿no? Bueno, le pegó un abrazo, él al descargarse conmigo y orar juntos se sintió un poco mejor. Me fui a la reunión y la reunión estaba tan linda, pero yo no podía sacar de la cabeza lo que me acababa de decir este muchacho. Veía a las chicas por el piso, veía como los ojos se le salían, Señor. Ay, abría los ojos, qué feo todo esto. Fui a mi casa esa noche, mi mamá siempre me preparaba algo de comer. No comí esa noche. Me fui a dormir, a que no se imaginan en qué soñé. Dos chicas que estaban por el casi, que me costó sacarme esa imagen tan terrible que este muchacho me había contado. Y con el tiempo me di cuenta que yo estuve con un testigo. Yo estuve con un testigo presencial de un acto horrendo, un acto terrible, una situación muy fea. Y me pasó esa impresión de lo que había visto. Después me puse a pensar que nosotros también somos testigos. Y lo que nosotros pasamos a la gente no son palabras, es una impresión también de con quién vivimos. Por eso los apóstoles cuando les dicen que no hablen más sobre esto, y ellos dicen, juzgad si es digno, si es justo, ¿no? No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Si me cortan la lengua, se me va a salir por la oreja, no sé. Ellos tenían una experiencia con Dios que no podían, y cuando ellos, los fariseos y aquellos que los llegaron a torturar también a los apóstoles, cuando ellos lo vieron se dieron cuenta que eran hombres sin letra, es decir, que hombres del vulgo, pero reconocieron que habían estado con Jesús. Había algo en ellos que se les salía por las orejas. Por eso cuando uno sigue la historia, claro, en Hechos de los Apóstoles vemos a Pedro y a Pablo, que no era uno de los dos. Vemos a Pedro y al primer, como el otro día decíamos, al primer apóstol martirizado, que es Jacobo el mayor, el hermano de Juan, ¿no? Después no se sabe más de los apóstoles, tampoco dice allí cómo murieron Pedro y Pablo. La historia dice que Pablo murió decapitado, que Pedro murió en una cruz y él pidió ser crucificado cabeza abajo. Son datos históricos esos, ¿no? Pero cuando uno puede seguir la historia de los apóstoles, se metieron por todos lados y todos, excepto Juan, murieron violentamente. A todos los mataron, los asesinaron. Qué cosa, ¿eh? A veces me he preguntado, ¿yo soy tan peligroso que me quieran matar? Y a veces no, generalmente no, para decir la verdad, ¿no? Algo nos falta, ¿no? En nuestro testimonio, en nuestra vida con Dios. Un testigo es alguien que ha presenciado algo y que cuando habla, cuando vive eso y eso transmite. Y para eso el Señor nos ha llamado. Esa vivencia nuestra tiene que afectar a otros.
me puse a estudiar un poquito cómo fue la experiencia de estos testigos, por qué ellos terminaron de la manera que terminaron los apóstoles. ¿Cómo fue el comienzo de cada uno de ellos? Marcos, por ejemplo, Juan nos habla del comienzo de cada uno de ellos y podemos seguir un poquito la historia de ellos. Por ejemplo, Juan capítulo 1, 2, nos habla de cómo 6 de ellos fueron llamados, ¿no? Y es interesante seguirlos a ellos también. Pero para hacer una síntesis de esto, yo fui mirando, iba a poner unas pero lo voy a decir porque el tiempo si no nos corre, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia que ellos tuvieron con Jesús? Porque al principio, por ejemplo, Natanael, el que también se llamaba Bartolomé, cuando es llamado por Felipe, ¿se acuerdan que Felipe le dice, hemos encontrado a alguien que es el Mesías? Y él dice, no, que va a venir de Galilea, perdón, de Nazaret va a venir algo, él vivía en otro lado muy cercano allí. Y cuando lo ve, que se encuentra con el Señor y le dice, cuando estaba debajo de la higuera te vi. ¡Wow! Bueno, ¿vieron qué cosa Jesús tuvo una palabra de conocimiento, te escuché, te vi. Y él se encuentra con el Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. El Señor le dice, mira, van a ver, porque te dije esto nada más, y cuenta qué es lo que iba a ver en su experiencia con él. Y a medida que fue pasando el tiempo, ellos fueron viendo durante 3 años quién era Jesús. Y es interesante las reacciones de ellos frente a cada situación que fueron viendo. Por ejemplo, cuando tenía más o menos 6 discípulos, ya no eran los 12, Juan capítulo 2, a Jesús le invitan a una boda, las famosas bodas de Caná. ¿Se acuerdan? Yo voy a citarlos, espero que más o menos la cuente para no leer todos los pasajes. Eso está en Juan capítulo 2, ¿no? Y allí, ¿ustedes se acuerdan? La fiesta duraba como una semana, eran fiestas largas las bodas. Y cuando llega a la mitad de la fiesta, se quedan sin vino. Y bueno, pasa todo eso que María le dice a Jesús. Y hay un montón de detalles muy interesantes. El asunto que Jesús dice, llenen las tinajas. Creo que eran 6 tinajas, si no me equivoco, ¿no? Y yo hice el cálculo más o menos, por la suma de todos los litros, entre 500 y 700 litros de agua. Y de golpe el agua se convierte en vino. Y cuando viene el maestresala que estaba allí, dejaron lo mejor para el final. Vino es vino, el otro era ¿cómo se dice? Agua. Esto es vino. Y claro, cuando se dieron cuenta que había sido un milagro, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Hay mucho para aprender de acá. Jesús se mete en el matrimonio, ¿no? Y sus discípulos creyeron en él. Entonces, ¿cómo sus discípulos creyeron en él? No eran sus discípulos, no habían creído. Se ve que la fe hay que actualizarla. En Lucas capítulo 4 se habla de otra experiencia cuando él está en Capernaum. Está allí al norte del mar de Galilea, ¿no? Y ahí está en Capernaum, en una sinagoga, y se presenta un endemoniado. La gente no había visto mucho de esto, ¿no? Es una de las experiencias, porque él tuvo muchas experiencias con endemoniados. Y de golpe el demonio empieza a decir, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, decía el demonio, eres el santo de Dios. Y Jesús le reprendió y le dijo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole a esa persona, en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno. Y dice, estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y estaban sus discípulos también allí, viendo el poder de Dios. Claro, cuando yo estaba leyendo estas cosas, empecé a pensar en mi propia experiencia. Y es necesaria nuestra propia experiencia. Por eso digo que hay que actualizarse, ¿no? Recuerdo mis primeras experiencias con los demonios. El más asustado era yo. Yo les he contado algunas, ¿no? Después tuvimos un curso acelerado cuando vino el evangelista Anacondia, y en esas campañas de cientos de endemoniados caían al piso, iban a la carpa, y ahí teníamos cientos de personas endemoniadas que los pastores teníamos que estar, que los grupos estaban para... Ahí se convierte uno de nuestros pastores. Hay historias tremendas que pasaron allí, ¿no? Pero nosotros, claro, cuando antes de todo eso empezamos
yo conté en uno de los lugares donde estuvo, ¿no? Las primeras experiencias que teníamos, no sabíamos qué hacer con el endemoniado, ¿no? Hasta que alguien nos enseñó y nos dijo, miren, estas señales seguirán los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y claro, nos abrió las escrituras, y cuando dijo esto, dice, éramos un grupo pequeño allí, entonces nos dijo, váyanse todos al baño ahora porque yo voy a hacer algo. Y nosotros, ¿al baño para qué? Y porque los espíritus son inmundos, son asquerosos, y puede haber una cosa fea. Y nosotros fuimos al baño, me acuerdo todavía, estábamos en el baño con los muchachos allí, ¿qué pasará hoy, viste? Y después cuando volvimos, este hombre empezó a reprender demonios, y una mujer se cae allí, de la que estaba ahí, y empieza a retorcerse como una víbora, y le empezó a salir, nunca habíamos visto algo así, espuma por la boca, la conocíamos, era una hermana, más conflictiva, que tenía más problemas, esa pobre mujer, pero le aconsejaban, nunca salía para adelante. Y este hombre, hablando en inglés, le decía, get out, y el que le traducía le decía, fuera. Yo digo, parece que por si acaso el demonio no entendía los dos idiomas. Pero el demonio se fue. Y nosotros se nos caía la pera, para decirlo de alguna manera. Estábamos asombrados. Y el hombre nos dijo, vayan y hagan lo mismo. Y entonces fuimos, como yo digo, hicimos lo mismo. Mono con revólver, digo yo, ¿no? Hicimos de todo. Quizás nos equivocamos en algunas cosas, pero vimos el poder de Dios. Y cuando vimos el poder de Dios, nuestra fe creció. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo Dios puede obrar? Algunos se fueron, por ahí se fueron al otro extremo, ¿no? Porque habían demonios por todas partes. Hay que equilibrarse, pero hay que ver que Dios es poderoso. En Lucas capítulo 5 estaban unos pescadores allí. Pedro lo había conocido a Jesús, pero todavía no se había decidido. Y entonces Jesús le pide la barca para predicar. Es toda una historia esa, porque el mar había mucha gente, y si se alejaba un poquito de la costa, había un efecto allí de ecualización para que la voz llegara a todos. Y después que predica allí, estaba Pedro allí y le dice, boga más adentro, metete más adentro. Y le dice el Señor, toda la noche estuvimos pescando. Se pescaba de noche especialmente, y ahora me va a decir que salga allí. Pero bueno, pero vos sos carpintero, señor, vos sos carpintero, ¿no? Nosotros somos pescadores, pero bueno, esto lo agrego yo, ¿no? Pero está bien, si vos lo decís, vamos a tirar la red. Y cuando tiran la red se rompía. ¿Y qué hace Pedro? Cuando llega, se entrega a Cristo Pedro, ¿no? Se tira al piso y le dice, maestro, perdón, apártate de mí porque soy hombre pecador. Cayó de rodillas, se convirtió. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, de ahora en más serás pescador de hombres. Tuvo una experiencia a través de un milagro. Tenemos que estar abiertos a los milagros. Dios propone situaciones a veces conflictivas entre nosotros, o en nosotros. Podríamos, no hay tiempo, pero todos podríamos contar cosas, en vez de ponernos a quejarse, ¿no? Oh, esto que me pasa. Hemos visto cosas muy hermosas, digo unas cositas así sencillas, ¿no? Cuando me casé, nosotros teníamos pocos recursos allí, había comprado una heladera, nos pusimos de novio, había bastante tiempo, yo la enchufé a la heladera, no sabía que no había que enchufar. Cuando nos casamos, la heladera empezó a andar mal, ya no tenía garantía, y empezó a andar mal, vino y me dijo, mirá, hay que hacerle un arreglo a fondo a esto, y no teníamos plata. ¿Y qué hacemos? Íbamos a poner la mano. Así que le impusimos la mano. Y Dios hizo un milagro. Y después vimos un montón de este tipo de cosas. ¿Por qué no? Hay que estar abierto. ¿O no? En vez de decir, oh, Señor, ¿qué pasa? Que todo me pasa. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos un poco más allá? ¿Por qué no nos animamos? Estaba en la casa de Pedro, Jesús, y le rompen el techo a Pedro. Era la casa de Pedro que estaba en Capernaum, ¿no? Los techos eran de paja, y así que ¿se acuerdan? Le rompen el techo y bajan un paralítico. Pobre Pedro estaría ahí pensando, uy, ahora tengo que arreglar ese techo que me arruinaron, ¿no? Y todo lo que pasa allí, cómo los fariseos estaban ahí siempre a la pesca de lo que hacía Jesús, y cuando bajan ahí, bueno, le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levanta y sale corriendo, glorificando a Dios. ¿Y qué dice la gente? Entre ellos estaban sus discípulos.
Todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Tenemos que actualizar nuestra experiencia con Dios. Estemos abiertos a lo que Dios quiere hacer. Va a un velorio, estoy tocando algunas cositas, porque hay tantas que... especialmente el libro de Marcos es un libro de acción. Es un milagro tras otro, tras otro. Si uno lo lee corrido, se queda sin aliento. En serio digo, porque tanto Mateo como Lucas están las grandes predicaciones de Jesús, ¿no? Y Juan se dedica mucho a la persona de Jesús, a la última cena. Pero Marcos es un evangelio de acción. Y van a un velorio, esto está en Lucas, ¿no? Y en velorio, pobre, venía una viuda que se había muerto el marido, por eso era viuda, ¿no? Y traía un chico allí muerto, la viuda de Naín. Y yo digo, me imagino que Pedro o Juan se habrán acercado a la pobre mujer y harían lo que yo hago. Cuando yo tengo que ir a un velorio, ¿qué hago? Voy donde está la viuda, oro por ella, por los hijos, les ministro paz en lo que puedo, oro por ellos, por consuelo, les trato de dar una palabra de ánimo. Y mientras Pedro y Juan estaban tratando de hacer eso, Jesús dice: joven, ¿quién? Ellos eran jóvenes también. A ti te digo, levántate. ¿A mí? ¿A mí? No, el muerto. Y el muerto se pone en pie. Qué bárbaro. Dice que todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado ante nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Qué importantes son los milagros y las señales, de paso. No estemos cerrados a todo esto, ¿no? Abramos, no. Ayer hablamos al grupo de obreros sobre ser curiosos. Hay que ser curiosos en el buen sentido. Yo quiero experimentar, Señor. Había un coro que decía: yo quiero ver. Yo quiero ver el poder de Dios. Yo quiero. No sé si lo conocen, canción pentecostal linda, ¿no? Quiero ver el poder de Dios, Señor, gozarme como vos hacés las cosas. En otro momento hay una tempestad impresionante. Jesús está en la barca. Yo trato de hacerlo, de citarles el pasaje, ¿no? Estaban todos los discípulos allí. Eran pescadores, es el mar de Galilea que tenía esos vientos bravos, ¿no? Y claro, trataban de salir adelante y de golpe se dan cuenta que se hunden y le dicen: maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? Despertate, Señor. Y él dice que se puso en la proa y dijo: calla, enmudece. Reprendió al viento y a las olas. En el pasaje paralelo dice: calla, enmudece, y se hizo grande bonanza. Y los discípulos no salen de su asombro diciendo: ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas manda y le obedece. Y uno dice, no sé qué les pasa a ustedes, a veces cuando uno lee los evangelios quisiera meterse para decirle: che, ¿no se dieron cuenta? Pasa que nosotros estamos de este lado, ¿no? ¿Cómo no saben que es Jesús? Ese es Jesús. Pero ellos estaban descubriéndolo. Y llega el momento, ya está bajando hacia Jerusalén y empieza a decir que el Hijo del Hombre tiene que morir. ¿Recuerdan todo esto? Y Pedro le dice: no, que no te pase todo esto. Y bueno, en un momento dado Jesús es tomado cautivo, los discípulos desaparecen todos. Dice que los discípulos, dejándolo, huyeron. Una gran decepción, temor, tristeza, desánimo, cosas que a veces no suelen suceder, ¿no? Todos los conocidos y las mujeres que le habían seguido estaban mirando de lejos. Es lo que hizo Pedro, que lo siguió de lejos, por eso pecó al final, ¿no? Hasta hay dos discípulos que dicen allí que uno se llamaba Cleofas, algunos dicen que era el tío de Jesús. Y cuando Jesús se presenta resucitado, le preguntan: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? Y bueno, ¿sabés? Son niños que están en Jerusalén. ¿De qué? Y le hablamos de Jesús, fue un varón profeta, esperábamos en él que había de redimir a Israel. Qué tristeza, qué decepción. Hasta acá llegamos, ya no podemos ir más adelante. El grupo se estaba por disolver. Estaban en Jerusalén, de paso, estaban en Jerusalén. Eran todos galileos.
habían venido a la fiesta de la Pascua, se podrían haber vuelto todos, pero duró 3 días la resurrección. Y bueno, podemos mirar eso, yo digo siempre, qué pena que hay 5 capítulos nada más de la resurrección. Y vos, la tumba se abre, Jesús resucita de los muertos, trasciende a la tumba, como ayer decíamos, ¿no? Y bueno, en tantas situaciones que pasan allí, dice que los discípulos no le creían a las mujeres cuando ellos vienen, ¿no? Y corren hacia la tumba, y corre más rápido Juan que Pedro, y llega y no entra a la tumba, Pedro entra, y creyeron cuando ven allí, ¿no? Pero estaban espantados, dice en otro de los versículos, y atemorizados, y Jesús se presenta ese día de la resurrección y le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Y ellos dicen que del gozo que tenían no lo podían creer, y le pide un poco de pescado, un panal de miel, cosa rara que comiera Jesús, ¿no? Pero para qué, hacerles ver que no era un espíritu, que no era una visión. ¿Qué habrá sido eso, esos 10 días, como yo digo, en que el Señor se les presentó? Hasta Tomás, el llamado el Dídimo, ¿no? Así se llamaba Tomás, ¿no? Hasta Tomás, el mellizo. Vieron que Tomás tenía un hermano gemelo, que no se habla de él, por eso se llama Tomás el gemelo, de paso. Era uno de los 12 y no estaba cuando tenía que estar, y el Señor se le presenta, y cuando le dice, tocá aquí, él se tira a sus pies y le dice, Señor mío y Dios mío. ¿Se dan cuenta? Jesús quiso mostrarse a sus discípulos, y a los que se le mostró en la resurrección fue a ellos, y luego se le mostró a Pablo, y luego a nosotros. Luego la ascensión, luego el Pentecostés, y todo lo que ellos experimentaron, ¿no? Ese grupo de discípulos pusilánimes, tímidos, atemorizados. Luego del Pentecostés predican el Evangelio con un denuedo, con una valentía, que 3.000 personas se convierten, y luego se convierten 5.000, ahí nomás en Hechos 3, 5.000 varones, y la iglesia empieza a crecer, el Espíritu Santo estaba allí inspirándolos y llevándolos a una experiencia diaria, dice diaria, allí la iglesia crecía día a día, ¿no? Así que la primera visión que tenemos que tener y actualizar, si están de acuerdo conmigo, yo lo digo para mí esto, necesito más de ti. Quiero más de ti, Señor, quiero más de ti. Y quiero verte obrar, Señor, en mi vida, verte obrar a través mío también. Y Señor, gracias porque dijiste que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo con cada uno de nosotros, si estamos haciendo discípulos y predicando el Evangelio. Así que la segunda visión, la primera visión es esa. La segunda visión, que digo que es importante, es saber quiénes somos. Los cristianos tenemos un problema de identidad. A veces no sabemos quiénes somos. A veces nuestros adolescentes, a veces no han tenido algunas experiencias con Dios, se mezclan, parecen como camaleón, cambia de color según la ocasión, ¿no? Y bueno, parece de ser igual a los demás. Una vez leía a John Stott, que él decía en uno de sus libros que lo peor insulto que le pueden decir a un cristiano es: vos sos igual a los demás. Nosotros somos distintos y yo tengo que saber quién soy. Vosotros sois linaje escogido, somos miembros del pueblo, somos un sacerdocio real, nación santa, pueblo comprado por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchachos, como ustedes son gente que Dios eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. Es decir, vivan como escogidos de Dios, sean comprensivos con las faltas de los demás, perdonen a todos el que os ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así ustedes también tienen que perdonar a los demás. ¿Quién soy? Yo soy un hijo del Rey. Y el que sabe vive distinto. Si una persona es médico y sabe que es médico, está siempre alerta.
Yo lo digo muchas veces, lo hemos charlado muchas veces, ¿no? Si hay un médico y pasa algo, un médico, por favor, un médico, porque el médico tiene que saber lo que tiene que hacer. Y bueno, dice, no, pero no estoy, yo estoy, que venga, se está muriendo algo, que venga el lunes al consultorio. No se está muriendo ahora, sea algo ahora, no, el lunes al consultorio. No, el médico todo nosotros somos constantemente hijos de Dios. ¿Quién soy? Soy un hijo del Rey. Eso me cambia la vida. ¿Qué recursos tengo? Bueno, uno está allí con la armadura de Dios, con los recursos que Dios nos da. Hay que orar en todo tiempo. Así resume la armadura, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Es decir, ¿quién soy? ¿Quién soy? Entonces, hay un ejemplo que yo saco allí, que me llama la atención. Los ejemplos del Antiguo Testamento nos hacen pensar, ¿no? Allí había un problema entre Israel y Siria. Es muy famoso este ejemplo, hasta tenemos una canción que cantamos. Está en Segunda Reyes, capítulo 6. Ahí en Segunda Reyes aparecen dos profetas que no escribieron ningún libro. Primero aparece Elías y después aparece Eliseo. Y había guerra entre Israel y Siria. Y estaban los sirios allí poniendo emboscadas y bueno, cada vez que ponían emboscadas para que venga el ejército, cuando venía el ejército de Israel para agarrarlos, resulta que no le iba bien al rey de Siria. El rey de Siria dice, acá hay un espía que nos está le está diciendo al rey de Israel cuándo nosotros lo vamos a atacar. Acá hay un espía. Y alguien le dice, no, ¿qué espía? Rey de Siria. Lo que pasa es que allá hay un profeta que se llama Eliseo, que él sabe lo que vos haces en tu pieza más recóndita de tu casa. Por eso, y él le dice al rey de Israel lo que vos vas a hacer. Y el tipo dice, qué barbaridad, vamos a reventarlo a este tipo. Entonces manda un pequeño ejército y rodean la casa de Eliseo. Ustedes se acuerdan de esto, ¿no? Y Eliseo, que era soltero, tenía un siervo que lo ayudaba. No sé si sería Giesi en ese momento todavía, ¿no? Porque después Giesi mete la pata. Y se despierta el siervo preparando el desayuno a la mañana para Eliseo. Y cuando abre la ventana ve los tanques de guerra, ve allí los cañones, qué sé yo, ¿no? Ve el ejército con las ametralladoras, están los aviones pasando, digo, ya no sé, estaba todo el ejército rodeando la casa y le dice, Eliseo, estamos fritos acá nos morimos. Y Eliseo se despierta, se despereza un poco, digo yo, y le dice, no te preocupes, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Los de nuestro lado son más que el adversario. ¿La conocen? Nos gozamos, más llora el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. ¿Le habrá cantado esta canción? Y le pidió Eliseo al Señor, le dijo, por favor, abrir los ojos al gil de Giesi. Y el Señor le abrió los ojos y el hombre vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego. Hay que abrir los ojos, hay que tener esa visión de quiénes somos. No quién es el Señor solamente, sino quién soy yo. Por eso tengo que ser distinto, por eso tengo que ser el sal de la tierra, luz de los que están alrededor. Por eso no me puedo ponerme, si estoy en la facultad o en la escuela y se ponen a hablar barbaridades o chistes verdes. Yo cuento una historia. Yo estaba en un momento dado dirigiendo un instituto, estoy mirando la hora allí para poder terminar. Y un día estaba esperando un profesor que no venía, ¿no? Los alumnos estaban esperándolo, eran docentes los alumnos también, y no había WhatsApp ni nada en esa época, y el profesor no venía, y me puse en la puerta de la escuela donde venía, ¿qué pasa que no viene, no? Señor, que se me van los alumnos, y después me llaman la atención a mí, y había un pibe al lado mío, que era de la edad más o menos parecida a mía, y pasan dos chicas. Y empieza a decir, se puso a hablar en lengua, digo, no, ustedes me entienden lo que estaba diciendo, ¿no? Y después, pues, y me mira a mí y dice, ¿qué te parece? Me dice esta vez. Yo puedo decir,
Estoy esperando al profesor. ¿Viste? Mirá, flaco, yo estaba en eso antes, ahora ya no. Y empecé a hablarle del Señor. Fueron 3, 4 minutos que tuve para hablarle del Señor. Lo frené, claro, imagínate el freno del otro que se encontró con que uno en vez de decirle, jeje, y una le dije, ay, no sé qué me pasa, no sé si me entienden, ¿no? Era distinto, le dije bien fuerte lo que tenía que ser. Y se fue, vino el profesor. Pasó un año y un día yo estaba en el patio de la escuela y un pibe me dice, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Me conocés? No, ¿qué te voy a conocer? Perdóname, no te conozco. ¿Vos no te acordás que el año pasado estábamos en la puerta de la escuela y pasaban 2 chicas y yo les hablé a las pibas así y vos me dijiste que eras cristiano y me hablaste de Jesús? Ah, sí, le digo, me convertí, estoy siguiendo al Señor. Ah, aleluya, gloria a Dios. Hay que darse a conocer, porque somos distintos, somos sal de la tierra, somos luz del mundo. A ver, hermano, ¿voy bien? Y por último digo, antes que se me acabe el tiempo, la tercera visión que tenemos que tener es lo que pasa afuera. Hay que mirar por arriba del tapial. ¿Qué pasa afuera? La gente vive sin Dios, sin esperanza, vive mal, se va al infierno la gente que está alrededor nuestro. Y para decirlo de alguna manera, saco un ejemplo también, que está en el Antiguo Testamento, también en Segunda Reyes. Dice que hubo un hambre impresionante en la ciudad de Jerusalén, creo que no, ciudad de Samaria, porque era el rey se me fue el nombre ahora del rey. Y bueno, el rey de Samaria estaba siendo sitiado por los sirios, y claro, cuando sitiaban una ciudad era terrible, porque la sitiaban de tal manera que no permitían que entren las provisiones, y el hambre era terrible, lo que estaba allí, estaban muriendo de hambre, se estaban comiendo los hijos. Y dice que, el texto dice que había tanto hambre que se vendía una cabeza de asno por un año de salario. Ya se habían comido el asno y quedaba la cabeza nada más. No sé cómo se comieron los dientes, no sé, pero los ojos, qué feo, ¿no? Medio kilo de estiércol de paloma costaba el equivalente a medio mes de trabajo. No había nada, se comían el estiércol de las palomas. Y hay 4 leprosos allí. Es muy interesante eso, ¿no? Y claro, los leprosos estaban muriéndose de hambre también. Entonces dice, quedando acá no morimos de hambre. Vamos a ver si nos tiran un pan, aunque sea los sirios que están ahí afuera. Vamos a ver qué pasa. Y se van y se meten en el campamento sirio. Cuando se meten en el campamento sirio, no había nadie. El Señor iba a traer un rumor de ejércitos, y todos en el miedo que le había agarrado, se habían ido todos. Y entonces entra en una tienda y hoy había una olla allí haciendo ceviche. Qué calentito esa sopita allí. Habían dicho sopa de verdeo. Y comen, y cuando se están en todo eso se dan cuenta que no están haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias para nuestro pueblo. Y si nosotros callamos, nos alcanzará nuestra maldad. Es bravo esto, ¿no? Si nosotros callamos. Nosotros tenemos una buena noticia. No podemos callar. Lo dice Marcos Witt, ¿no? En una canción, no hay que callarse. ¿Cuál es la canción esa? ¿Cuál es la canción de Marcos Witt? Enciende una luz. Termino contando un ejemplo que una vez escuché, que me encantó, que lo escribí acá, ¿no? Me pidieron que yo hable del libro, así que algunas cosas hablé del libro. Dicen que había una autopista, que venían los autos de noche, y había una persona que estaba gritando en el medio de la autopista, gritando y pegándole a los autos para que los autos se detuvieran, y se había sacado la camiseta, estaba con el torso desnudo y pegándole a los autos con la camiseta, y la gente decía, este drogadicto, este loco, ¿quién es? Y lo pasaban por ahí, ¿no? Y veían que algunos autos ya se habían estacionado al lado, así que llamaron a la policía viene para meterlo preso, y me dicen, ¿qué me van a meter preso? ¿Pero qué te pasa? Lo que pasa es que a 1 kilómetro acá se rompió la autopista y no se ve nada y los autos están cayendo y yo quiero hacer algo. Así que me puse acá y por lo menos a esos autos que está allí que me dieron bolilla,
que me escucharon, pararon y se están salvando. Y dije, qué bárbaro que es eso, ¿no? Eso somos nosotros. Nosotros sabemos qué pasa dentro de 1 kilómetro, ¿eh? La gente cree, como dije, que tanta estupidez, que se va a reencarnar en... ¿Vieron? Hoy está de moda la reencarnación. Uno de las mentiras más grandes del diablo, pues cuando se termine de reencarnar, ¿saben qué van a hacer según esta teoría? Dios. El viejo truco de Edén, hay tantos millones de personas que están creyendo esta estupidez. Y nosotros sabemos la verdad, que después de la muerte hay 2 caminos, y tenemos la responsabilidad de hacer algo. Por lo menos, si puedo parar unos cuantos autos, yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar el entorno en el que vivo y donde estoy. Y ese es el desafío del Señor para nosotros. Amén, hermano. 3 visiones. No se puede hacer esto si no estamos llenos del Señor. No se puede llevar el Evangelio si no sabemos quiénes somos. Y tenemos que ver lo que pasa alrededor. He cumplido. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Amados hermanos, yo creo que debemos irnos de este lugar desafiados para compartir el mensaje que un día nos alcanzó y transformó nuestra vida. Cada uno de nosotros. Amén. A los hermanos nuevos que han tenido esta experiencia, como mi hermano David, él tiene 1 año, y ellos cuando experimentan este cambio, todo esto, quieren anunciar a medio mundo que no se apague ese fuego. El Señor está contigo y tienes que ir a predicar. Hoy día hemos aprendido cómo hacerlo. ¿Cómo hacer? A Cristian, que no se te apague ese fuego, Cristian. Sigue trayendo a esos jóvenes, sigue predicando donde estamos. Algunos están concentrados en el trabajo, en ganar dinero. ¿A qué hora me aumentan el sueldo? Hermano querido, tú eres un misionero en ese lugar para extender el reino de Dios. Jóvenes están en los colegios, en las universidades, para extender el reino de Dios. Hemos comido espiritualmente, pero por favor, esto no tendría sentido si cada uno de nosotros no nos movilizamos. Esperemos que al final Hugo ore y nos diga, los enviamos. La sal tiene que ir al mundo para dar esta sazón que está tan desazonada el mundo por el pecado. El mundo está en tinieblas y tenemos que enviar la luz al mundo para que pueda alumbrar. Muy bien, esta jornada es hasta las 3:30, así que ya llegó la comida. ¿Cuántos?